plática correspondiente esta semana. El día de hoy tenemos un tema muy importante, que como decía ayer durante la plática, para los que estuvieron, decíamos que íbamos a tocar este tema, pues con mucha prudencia, ¿no? Con mucha seriedad y sobre todo con mucho profesionalismo, porque desafortunadamente la obesidad, vamos a ver que es un aspecto condicionante y multifactorial. Y es una condición que genera procesos patológicos. La obesidad como tal, no estoy yo convencido que propiamente sea una enfermedad, o desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos que es una enfermedad. Ahorita vamos a tratar ese punto, ¿no? ¿Qué es en sí una enfermedad? Cuando decimos que algo es una enfermedad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una enfermedad? Porque tú piensas que una enfermedad es una cosa a veces negativa, ¿no? Bueno, desde el punto de vista chino, pues hablamos de desequilibrios, ¿no? Pero realmente el ser humano y su biología es tan compleja que yo digo, realmente hay un aspecto de equilibrio en la biología humana, pues es un caos, ¿no? Por eso el término homeostasis no me gusta, porque el cuerpo no es estático, ¿no? Decimos una homoquinesis, que es un mar de aspectos, ¿no? Honestamente. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de irlo compartiendo. ¿Les parece bien? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Quiero que empezar por esto que es muy importante. Mira, esto se publicó el 15 de enero del 2025, ya un añito que apenas sí se publicó, está como recién salido de horno, podríamos decir, ¿no? Fíjate bien que precisamente es una comisión, es precisamente el documento de la comisión que se hizo para la evaluación y el estudio de la obesidad. Entonces, un grupo de 58 expertos llegaron a este consenso en su punto 2. Dice, en una comisión sobre la definición y el diagnóstico de la obesidad, dicho punto tuvo el 100% de acuerdo, a todos dijeron que sí. Otros expertos que no participaron en la comisión también dijeron lo mismo en sus investigaciones. ¿Cuáles? Las causas de la obesidad son multifactoriales y aún no se comprenden en su totalidad. Entonces no podemos saber exactamente cuál es el aspecto de la obesidad. ¿Por qué? ¿Tú piensas que subir de peso es normal o no es normal? Pues, ¿qué crees? Que sí es normal. Lo normal es subir de peso. Tú ves, por ejemplo, un niño conforme va creciendo, va subiendo de peso, ¿verdad? Entonces lo natural es subir de peso. Entonces, si tú quieres bajar de peso, eso es ir en contra de la naturaleza. Por eso es tan complicado bajar de peso. Lógicamente que yo lo que les voy a exponer aquí son pinceladas de todo lo que tengo que decir. No es sino hasta en un curso como el que estoy dando ahorita, ¿no? Donde vemos patologías, donde nos podemos explayar 4 o 5 horas hablando. Porque realmente querer compartir un conocimiento en tan poquito tiempo es muy difícil. Se necesita mucho contexto, mucho contexto. ¿Por qué? Porque para empezar la palabra obesidad, desde este punto de vista, desde el punto de vista moderno, ya no es tan utilizable. Ahorita vamos a ver por qué. Lo cierto es que nosotros vamos a ver nuestro equipo como un coadyuvante a un tratamiento integral, porque también nosotros tenemos que reconocer que las causas multifactoriales que conllevan a una obesidad o sobrepeso también son muy particulares. O sea, tú no tienes dos pacientes que tengan las mismas causas y los dos están subiendo de peso. Entonces tenemos que revisar a profundidad a los aspectos individuales. ¿Por qué se está comiendo las manzanas si todavía no comemos? Entonces, primero y antes que nada tenemos que revisar individualidades, no generalidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lógicamente revisar que también es cierto, como parte multifactorial, la alimentación va a jugar un papel muy importante, así como la actividad física. Si no hay un déficit calórico sostenido, pues se va a poder bajar de peso. ¿Me explico? No hay remedios mágicos, no hay productos milagro.
O sea, no hay una sola empresa que no tenga un producto para bajar de peso, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿y se baja de peso? Se podrá bajar de peso, pero no necesariamente curar obesidad. Son dos cosas diferentes. Y ahorita lo vamos a entender. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo vamos a ver como una herramienta más a un tratamiento integrativo. Y ese tratamiento integrativo necesariamente tiene que incluir déficit calórico. ¿Sale? Dejas de comer y te pones a hacer ejercicio. Nadie va a bajar de peso real. Escúchame bien. O sea, ok, otra vez, regresamos al problema. Es que no es bajar de peso, no es que la báscula se mueva, es tratar el problema metabólico, o sea, a nivel celular. Y nadie va a mejorar esa parte si no hace ejercicio. El ejercicio es determinante. ¿De acuerdo? Esa parte tenemos que saberla. Pero algo que nos puede ayudar como parte de las cosas que hace el ejercicio es el equipo. Ahí sí podemos verlo. Pero no vamos a prometer a la gente que cuando se lo aplique usted va a bajar y ya se va a quedar como una varita de nardo. No, pues no, y comiendo tamales. No, definitivamente no, ¿me explico? Ahora, el concepto de obesidad, el concepto de la palabra obesidad ya se ha quitado. Ya en las grandes academias ya no se utiliza el término obesidad. Eh, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y el Colegio Americano de Endocrinología, ¿verdad? Hace unos años, ¿sí? Introduce un nuevo término para esto. Introducen el término de enfermedad crónica basada en adiposidad. A mí me gusta más. Yo ahorita voy a explicar por qué. ¿Cuál es la diferencia de decir obesidad, decir enfermedad crónica basada en adiposidad? Es que el problema, si yo hablo de obesidad, estoy hablando de peso. Y el problema de una persona no es el peso, hija. El problema es la acumulación de grasa. Porque tú tienes un cuate así bien fortote, que hace muchas pesas, que tiene un superpeso y no necesariamente está en obesidad. Entonces el problema no es el peso, el problema es la acumulación de grasa. Por eso el término es mucho más centrado en ese sentido. ¿Sí me explico? Ahora, en nuestro país es un problema severo, es un problema severo. Déjenme decir que somos el segundo lugar en obesidad, primer lugar en niños, segundo lugar en mujeres, desafortunadamente. Yo creo que ahorita entonces un problema fuerte son los transgénicos, ¿no? Luego las manzanas ahora son manzanas, los pepinos son pepinópolis. Entonces todo eso creo que también es parte de una combinación en cuanto a lo que es general desarrollo de cualquier zona. Tienen que aumentar. Yo creo que son muchas cosas. Ahorita voy para allá. Ahorita voy para allá. Pero sí, o sea, es que es un todo, mira. El problema es cuando desafortunadamente las cosas se malmanejan. ¿Sale? Esta publicidad de un laboratorio de Novo Nordisk, que es un laboratorio médico, ¿verdad? Fue altamente censurada porque esta publicidad salió en España. Déjame ver la fecha, aquí tengo los motivos en la fecha. Esto salió aproximadamente como 15 días antes del 19 de junio, como casi entrado junio del 2025. Son cosas muy nuevas. Entonces tú ves así la publicidad y dices, ah, caray, es como esos carteles que dicen, ¿no? ¿No los has visto? Dice, sexo gratis, ¿no? ¿Los has visto? Y tú te acercas y dice, cualquiera que sea tu sexo, no importa, tendrás una cortesía gratis, ¿no? Pero tú lo ves así, lejos, es sexo gratis. Así pasa aquí, ¿no? La obesidad te puede matar. Cada año mueren 4 millones de personas por la obesidad. Entonces, vamos a ver que el Ministerio de Sanidad, precisamente de España, ¿verdad? Le dice, a ver, aclárame, porque tu publicidad es sumamente peligrosa en el sentido que me estás induciendo. Como la obesidad me puede matar, entonces yo te doy una solución, toma el medicamento. Perdón, la obesidad no se cura con medicamentos, se cura con estilo de vida, ¿no? Pero esta publicidad es engañosa, pero, ok, aquí fue un laboratorio. Aquí sucede lo mismo. Todas las empresas de nutrición, todas tienen su tratamiento para la obesidad.
Entonces, desafortunadamente es una condición que desafortunadamente pues, también deja mucho dinero. Eso hay que decirlo. Hay un gran líder, escrito muchos libros de motivación. ¿Conocen a Alex Day? Sí, bueno, es también un buen amiguito. Y me decía una vez Alex, me decía Alex, Saúl, yo confío en ti. Hazme el producto, pero verdaderamente el producto más efectivo para bajar de peso. Házmelo. Vaya, Alex, por favor. Si yo lo supiera, no te lo hago. Yo lo vendo, pues, ¿a qué te lo ando vendiendo a ti, no? Pues sí, eso no existe. Eso no existe. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos por partes. ¿Qué es la obesidad? Es que el problema tiene que ver precisamente con el concepto. Realmente vamos a ver que la obesidad, dice el concepto, que es el aumento de nuestro cuerpo a consecuencia del exceso de las calorías que se consumen contra las calorías que el cuerpo gasta por la actividad física. ¿Me explico? Pero si eso fuera cierto, o sea, no estoy diciendo que la obesidad no tenga que ver con un superávit calórico. Sí, pero no es la verdad en todo. Porque si esto fuera cierto, no habría obesidad. Tú ves a la señora, con todo respeto, haciendo 3 horas de aeróbics, teniendo una dieta de hambre y no puede bajar de peso. Hace unos años, un grupo de señoras demandó a un grupo de instructores de Zumba, ¿no? Porque después de no sé cuántos años no habían bajado un gramo. ¿Qué hubo? Es que es multifactorial. ¿Me explico? ¿Sí? Pues no estoy diciendo que no se requiere un déficit calórico. No estoy diciendo que no haya un superávit calórico. Lo que estoy diciendo es que si solamente fueran estas dos puntas, pues tan fácil. O dejas de comer o haces más ejercicio. Pero no es del todo toda la verdad. O sea, realmente la obesidad es un problema crónico, es un problema multifactorial, ¿verdad? Y que tiene muchas aristas que todavía seguimos estudiando. Porque, por ejemplo, cuando yo doy esta clase, dentro de esta clase hay un tema que se llama las causas raras de la obesidad. Por ejemplo, el mal dormir. Sustancias, ¿verdad? Secundarias en la dieta, como por ejemplo, agresores del medio ambiente, disruptores hormonales, etcétera. ¿Me explico? O sea, hay muchísimas causas. O sea, realmente no podemos decir, hay aspectos hasta psicológicos muy profundos. Mira, por ejemplo, hay gente que sabe mucho de eso y dice que la obesidad tiene mucho que ver con hostilidad con la madre, por ejemplo, con esa sensación de hacerse bolita para protegerse del mundo. Y ese tipo de conceptos que también hay que estudiar, te explico, porque si bien es cierto que no es en todos los casos, hay casos en los que sí se presenta. O sea, no podemos cortar a todo el mundo con el mismo cuchillo. Eso es una... La hormona mayor entonces no es definitiva para que uno de alguna forma baje peso, en este caso la tiroides. Sí y no, porque no toda la gente tiene problemas tiroideos. O sea, sí va a haber gente que, sí, que funciona adecuadamente. Realmente lo que estamos viviendo en las últimas décadas es un grave problema de que le llamamos ambiente obesogénico. O sea, es que es todo un contexto donde participan aspectos culturales, alimenticios, sociales, políticos sobre todo. Mira, a mí me tocó, yo estuve 17 años en la Comisión de Salud y a mí me tocó el asunto de los alimentos chatarra, cuando se empezó a hablar de los alimentos chatarra. Y entonces fue un conflicto muy grande, porque ante la ley no hay alimentos chatarra. Hoy lo decía, ahorita en la mañana tuve una plática para Sambots, les di una plática, y es lo que decíamos. O sea, ante la ley no hay alimentos chatarra. ¿Por qué? Porque somos reduccionistas. Mira, a nosotros nos enseñaron, y ese es el primer tema que yo enseño en el diplomado de ortomolecular, ¿sí? Que son las ciencias de la complejidad, la teoría del caos. Nosotros pensamos de una manera reduccionista. A nosotros nos enseñaron que para poder entender el todo, había que estudiar sus partes. Y la suma de las partes me hacía el todo. Eso no es verdad. En ningún sistema funciona. Mira, cuando tú y yo nos comemos una zanahoria, nos comemos aproximadamente 14
a 15 nutrientes. Entre vitaminas, minerales, ácidos grasos, fracciones proteicas, son como 15 o 16 nutrimentos. Si yo os pusiera esos 15 o 16 nutrientes en un vaso con agua, no me sabe a jugo de zanahoria. ¿Me explico? Porque cuando tú y yo nos comemos una zanahoria, sí, nos comemos 15 nutrientes, 16 nutrientes, pero también nos comemos más de 5,000 fitoquímicos. En la funcionalidad del cuerpo, solamente trabajan los 16 nutrientes o los 5,000 fitoquímicos también. El todo siempre es más que la suma de sus partes. Nosotros en medicina estudiamos anatomía, fisiología, histología, ¿no? Las partes del cuerpo. ¿Pero qué crees? Que el cuerpo se comporta diferente como una unidad integral en cada una de sus partes. Porque somos complejos. Entonces, lo mismo sucede. Entonces, vamos a pensar unas papas fritas. Porque ¿cuál es el concepto? ¿Qué es más importante para la salud? ¿Nutrición o alimentación? ¿Eh? Alimentación. ¿Qué piensa usted? ¿Nutrición o alimentación? Lo que usted crea. Nutrición. ¿Eh? ¿Nutrición o alimentación? ¿Nutrición o alimentación? Ese es el punto. Es que nosotros nos enseñaron así. ¿Cómo se llama la carrera? Licenciado en nutrición. Porque estudiamos nutrientes, no alimentos. Fíjate bien, unas papas fritas. ¿Son nutritivas o no son nutritivas? No. Sí. Por eso nos dejan vender. Pues porque aportan nutrientes. Y muchos. Pero me está como la película de la sorpresa nueva con las papas y todos los nutrientes que tiene. La pregunta. Sí, la de Marte, ¿no? La que se quedó el cuate de Marte. Pero yo dije papas fritas. La pregunta es, ¿pero ese consumo de ese alimento fomenta la salud? Ah, entonces una cosa es que los alimentos tengan nutrientes y otra cosa es que su consumo fomente la salud. Yo te puedo decir, un hot dog es bien nutritivo porque aporta nutrientes, pero su consumo no fomenta la salud. ¿Sí me explico? Son dos cosas diferentes. Ese es el asunto, es que ese es el problema. Mire usted, vamos a hacer el gansito marinela, ahora es así chiquito. ¿Qué crees que hace la gente? Pues se come dos. ¿Me explicó? Pues la ley dice, no, es que hacemos la porción más pequeña. Sí, pero pues ya mientras, ya le vendiste a la gente y ya lo tienes una cultura, ¿no? ¿Sí me explico? Yo digo al paciente, oiga, ¿y usted come cereales? Dice, sí, todos los días me como mi Special K, ¿no? Fíjate, tú dices cereales y él piensa en la caja de cornflakes, ¿no? ¿Sí? No piensa en que un cereal es el maíz. O sea, es cómo te atrapa la comercialización. Entonces, el punto realmente es que vivimos en un ambiente obesogénico, donde la oferta, la demanda, la cultura, la política, ¿verdad? Juegan un papel muy importante. Hay gente, y dices, se va a morir, ¿no? Me decía una vez, ¿cómo se llama este? Ay, se fue su nombre. Que vino otro día que también, buen amigo de años, chico. No, que lo trajo Marquitos. Marquitos una vez decía en una plática que estábamos dando, dice, bueno, por lo menos yo sí sé de que me voy a morir, ¿no? ¿Verdad? Entonces realmente la obesidad es un aspecto complejo. Y sí, claro, aplican efectos genéticos, culturales, de todo tipo, ¿verdad? El problema nace con los conceptos, porque lo que decíamos, realmente cuando cambia esto un poquito y se empiezan a hacer ya la estructura del sistema, es donde encontramos los problemas. ¿A qué se le llama obesidad? Obesidad se le llama al aumento del peso por encima del 20% del peso corporal. Eso es obesidad. No estoy diciendo que sea correcto del todo. Estoy diciendo que así es como se maneja desde lo establecido. ¿Me explico? El establishment, como decimos. ¿Eh?
Eso se ve muy feo, ¿no? Pues sí. Se vio muy feo, Benítez. Dígame, yo se la. No, está peor. Está peor eso de que. No, no, dejémosle así. Ya lo trajo. ¿No? Entonces vamos a pensar algo. Yo tengo una persona que pesa 80 kilos. ¿Sale? Pero esto es lo que debe de pesar, de acuerdo a su talla. ¿Sale? ¿Sí? ¿En qué momento tiene obesidad? Más del 20%. ¿Cuánto es el 20% de 80? 16 kilos, ¿no? Entonces, cuando tenga 96 kilos, yo digo que él tiene obesidad. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Oye, no sé si tiene 95 todavía, ¿no? O sea, que si tiene 94 y medio, ¿todavía no? O sea, el daño celular todavía no se ha producido. No, ya está producido, claro que sí. Desde que rompe este principio, ese es el problema de hablar de obesidad, porque hablar de obesidad es hablar del peso. ¿Me explico? Y peso y talla no es igual a salud. No, ese es el problema. Por eso les decía, el nuevo concepto de enfermedad crónica basada en la adiposidad me gusta más que hablar de peso. Porque si hablo de peso, estoy sesgando. Estoy sesgando. Ahora, no toda la grasa es igual. Igual en el cuerpo. Exacto. Es que ese es el problema. Estoy tratando de acordar, por eso no avanzo. Eso fueron las cabras. Tú antes de venir, siempre me tomó un licuado. De lo que te comenté, de lo que hice. Y le pongo cositas, ¿no? Pero ahora no me estaba hablando por teléfono y no, ay, no me dejaban. Ay, no fue el nombre. Bueno, ahorita les digo cómo se llama. Que fue el que, desde mi punto de vista, le hizo mucho daño a la dietética. Porque él define a la obesidad en dos principios. Uno primero, obesidad endógena y otra obesidad exógena. O sea, una obesidad causada por causas internas y una por causas externas. Y en mis tiempos, ya soy abuelo, deben de entenderme. En mis tiempos de estudiante, nos decían, las causas externas no son tan importantes como las internas. Mentira. Todo es importante. Entonces, se clasificó la obesidad de dos tipos. Mira, tenemos dos tipos de obesidad. Obesidad androide. Andros quiere decir varón, sexo masculino. Y decía, es una obesidad del panzón, le crece la panza. Por eso decían, es obesidad de manzana. Ya a la mujer lo que le crece son las caderas, las chaparreras, las nalgas, ¿no? Esta es la obesidad de pera. Obesidad ginecoide. Ginao es mujer. Entonces, para este individuo que ahorita no se tratado de recordar su nombre, éramos peras y manzanitas. ¡Qué error tan grande! Porque gran parte de esta grasa no es patológica. No es patológica. La grasa marrón, como dijo la compañera, es que principalmente hay dos tipos de grasas. Puede haber más, hay quienes hablan de grasas intermedias. Pero la grasa marrón o grasa café tiene un componente muy importante.
fosfolípidos. ¿Para qué sirven los fosfolípidos? Para el cerebro. Son los que forman los neurotransmisores. ¿Dónde está esa grasa marrón? Es la que se hace en las caderas, hija, la que se hace en las nalgas. ¿Por qué es importante? Porque esos fosfolípidos son los que se dan en la leche materna para que el niño tenga con qué hacer, ¿sí? Neurogénesis. La naturaleza no se equivoca. ¿Qué es lo primero que le crece a una mujer cuando se embaraza? Las nalgas, la cadera. Empieza a generar reservorio de grasa marrón. Esa grasa, ¿tú crees que esa grasa el cuerpo la va a ocupar como fuente de energía? Por eso es tan difícil quitarla. ¿Me explico? Ahora, la grasa visceral, la grasa que está en las vísceras, es muy importante, porque por eso está en las vísceras. Esto es uno de los tejidos más vascularizados que hay. O sea, si tú ves el tejido graso, está sumamente vascularizado. ¿Por qué? Porque está cerca de los órganos vitales. Si el órgano vital necesita energía, pues ¿para qué te la manda la naturaleza a los pies? ¿Me explico? Te lo pone lo más cercano. Pero esta grasa, que es grasa amarilla o grasa blanca, ¿verdad? Está constituida principalmente por ácidos grasos libres. ¿Son muy útiles para dar energía? Sí, pero bajo ciertas condiciones liberan mensajeros. ¿Por qué? Porque el tejido graso hoy también se considera parte del sistema hormonal. También libera hormonas. Y ese es el punto. ¿Qué hormonas libera? Entonces, otra locura que se hizo, que ya muchos compañeros empiezan pues a tener dudas y decir, bueno, en algunas cosas sí y en algunas cosas no, es el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal no es otra cosa, sino una relación entre el peso y la talla. De acuerdo a tu talla, debes de tener cierto peso. Pero eso es una verdad a medias. Porque te repito, un cuate que pese 120 kilos y que mida 1,70, 1,80, dices, no, pues tiene obesidad. No, ¿qué crees? Que el cuate es fisiculturista y solamente tiene el 2% de grasa. Todo lo demás es músculo. Si tú le haces su índice de masa corporal, sale como si tuviera obesidad severa. Pero no es verdad. Entonces el índice de masa corporal tiene sesgos. Para mí, ¿qué es mejor? El índice cintura-cadera. Este sí es el bueno. ¿Por qué? Porque aquí sí ya estás viendo el contenido de grasa visceral. Este es el que nos importa. ¿Me explico? Para mí es más importante. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿sí? La forma en la que se puede acumular la grasa en el cuerpo depende de muchos factores. Puede ser central, puede ser periférica, ¿no? Puede ser homogénea, o sea, en muchas partes del cuerpo, ¿no? No es una sola forma. Depende mucho de la genética. ¿Me explicó? Ahora, lo que sí es muy importante para nosotros es que saber que bajo ciertas circunstancias, ¿sí? La grasa, porque repito, la grasa como parte del tejido endocrino, o sea, se considera como si fuera una glándula, libera muchos mensajeros peligrosos. Por ejemplo, los promotores de la inflamación, los promotores de la coagulación, la actividad muy importante del factor de necrosis tumoral alfa, que es un factor mutagenésico, ¿sí? Peligroso bajo ciertas circunstancias para nosotros. Entonces, aquí lo importante es esto. Ahora, con base a este tipo de problemas, empezó a definir un concepto. Un concepto que, como yo les decía a ustedes en el Congreso, no se entendió.
¿Qué médico entiende lo que es el síndrome metabólico? No se entiende. O sea, se sabe, se dice, pero no se entiende. ¿No? Porque el síndrome metabólico, para empezar, no es una enfermedad. El síndrome metabólico son características clínicas. La pregunta es, ¿pero estas características clínicas por qué suceden? ¿Por qué se producen? ¿Cuál es la razón? Porque en medicina se dice, mira, con que el paciente tenga dos de estas características, ya le podemos decir que tiene síndrome metabólico. Ah, y luego, desde el síndrome metabólico son características clínicas que son afines a todas las enfermedades que amenazan la vida. Ok. ¿Y entonces de qué nos ha servido? Perdón. Porque si son aspectos característicos de todas las enfermedades, ¿en qué momento se toman en consideración para tratar esas enfermedades? ¿Por qué? Porque la artritis la seguimos tratando como artritis, al cáncer como el cáncer, al diabetes como diabetes. O sea, ¿en qué momento tomamos un concepto generalizado de todas estas enfermedades? O sea, ¿en qué momento tomamos una plataforma en común? Mira, todas esas enfermedades tienen algo en común. ¿En qué momento? Entonces, ¿de qué sirve? Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque hay obesidad androide, que ya dijimos que es un mal término, debe ser obesidad central, ¿no? Obesidad visceral, ¿sí? Dos, resistencia a la insulina. Dislipidemias, suben las grasas malas y bajan las grasas buenas. Hipertensión arterial sistémica, estado hipercoagulable, estado proinflamatorio, y en el 2005 más o menos se integra un séptimo criterio, que es la microalbuminuria, tirar pequeñas cantidades de orina, perdón, de proteína en orina. Ese es el síndrome metabólico. Pero nosotros tenemos que analizar eso. Y la única forma en la cual le vamos a entender es si comprendemos lo que ya hemos platicado muchas veces. El potencial de acción transmembrana. ¡Pújele duro! Ya siéntese y déjeme mi torta en la... Ah, ¿hasta aquí vamos bien? Pero ahorita me van a dejar que me salga de aquí tantito. Yo te regreso. ¿Vale? ¿Cómo se descubre el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se descubre con la diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? La diabetes que le da a los adultos. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué hay diabetes tipo 2? ¿Qué causa la diabetes tipo 2? ¿Cuál es la causa? ¿No? La diabetes. Ok, bueno, sí. Actualmente la OMS reconoce hasta 5 tipos diferentes de diabetes. No hemos dado diabetes últimamente, o sea, ya tiene poquito que decir, ¿no? ¿Quieren que demos diabetes la próxima semana? Bueno, digo para continuar con este mismo tema, pues. Bueno, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad donde el sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas, nos sirven para defendernos, pero ahora también nos agrede y destruyen las células pancreáticas, productoras de insulina. Por eso se daba en las primeras décadas de la vida, en la primera década, el niño no sobrevivía, porque no hay tratamiento para eso. No fue sino ya entrados al siglo XX, cuando se puede sintetizar la insulina y ya hay un tratamiento para ellos. Pero es una enfermedad que se conoce de forma milenaria. Los griegos, que fueron tan descriptivos, decían que los músculos se volvían orina. Fíjate, ¿no? Cómo veían, ¿no? Que el músculo se empezaba a reducir y el paciente orinaba mucho. Después, en la revolución industrial, se empezó a detectar una enfermedad muy similar a lo que padecían estos niños, pero que le daba a los adultos. Y tenía una ventaja, no era tan mortal, porque el paciente con diabetes tipo 1 no sobrevivía a los 20 años. Yo tengo todavía un amigo
este, que, que- que muy tristemente me platicaba que su niña murió por diabetes tipo 1. ¿Por qué? Pues porque todavía no estaba la insulina tan popularmente como tratamiento en ese momento. ¿No creen que tiene mucho? Bien, la insulina se empezó a ocupar como en los 50, 60, ¿no? Entonces, eso es por eso le llamó tipo 2 o diabetes de adultos. Y decíamos que era porque el páncreas no producía la suficiente cantidad de insulina o que esta era de mala calidad, ¿no? Entonces yo una vez le pregunté a mi maestra en la clase, digo, es que yo era bien, preguntó, y bien rebelde, ¿no? ¿Sale? Me gustaba poner en jaque al maestro cuando tenía que hacerlo, tampoco era tan gandalla, ¿no? Decía, maestra, ¿y cómo se le mide la calidad a la insulina? ¿Cuál es la prueba de laboratorio para ver calidad de insulina? Cuando usted habla de calidad de insulina, ¿a qué se refiere? ¿Está mal estructurada químicamente? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se mide? Y me dice mi maestra, es que eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo sabe que existe? Si no la puede detectar. Digo, maestra, peor aún, ¿cuándo le hemos medido insulina al paciente con diabetes? Porque si te das cuenta, al paciente con diabetes no le medimos insulina. Pues, ¿por qué digo que le hace falta? ¿Estás de acuerdo? Peor aún, ¿por qué le doy medicamentos que lo que hacen es estimular la producción de insulina? Como la tolbutamida, la glibenclamida, los nuevos que andan ahorita, los GLP-1 y esos que son los nuevos, ¿no? Al final del día siguen estimulando el páncreas para que produzca insulina, pero yo, ¿cuándo le he medido al paciente su insulina? ¿Por qué digo que le hace falta? Cuando nosotros empezamos a medir la insulina al paciente con diabetes, nos llevamos una sorpresa. Tiene tanta insulina como la gente normal y a veces hasta más. Ah, el problema no es que le falte insulina. Tú sabes que la insulina es el que activa y transporta la glucosa, ¿no? Y la glucosa es el principio para poder tener energía, ¿no? O sea, función celular. Entonces lo que nos empezamos a dar cuenta, que el problema no era la falta de insulina, sino que la célula no la captaba. Si tú te imaginas que la insulina es como una llave, imagínate que el problema no es la llave, el problema es la chapa. Y a eso se le llama resistencia a la insulina. Aquí la pregunta es, ¿y por qué sucede eso? ¿No? Bueno, vamos a ver muchas cosas que son muy importantes. Muchas cosas que son muy importantes. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver que sí, la parte fundamental de la vida es la energía. La energía es vida. Vida es energía. ¿Cómo sabemos que una célula está joven, está fuerte, está sana? Por la cantidad de energía que produce. ¿En qué momento decimos que una célula está enferma? Cuando la energía empieza a disminuir, ¿no? Para poder producir energía, la célula necesita glucosa o grasa, insulina, potasio, magnesio y oxígeno. Todo esto va a entrar a través de acarreadores principalmente. ¿Verdad que sí? La mayor cantidad de energía que la célula la produce por la vía de la mitocondria. Pero esa no la podemos medir. ¿Cómo la mides? La única energía que nosotros podemos medir es la que se produce aquí, en la membrana celular. Esa energía se llama energía libre y se produce a partir de un proceso que llamamos potencial de acción transmembrana. Esta energía es el resultado de una diferencia de potencial producido, ¿sí?, por los potenciales electroquímicos del sodio y del potasio, principalmente. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Haga de cuenta, hija, aquí tenemos al sodio afuera, 140 milimoles, y solamente 14 adentro. Y acá tenemos al revés, adentro 150 milimoles y 5 afuera. ¿Vale? Y hay una ley que se llama ley de Fick. La ley de Fick dice, las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. ¿Explico? Y sirve para el gas y para el agua. Aquí se llena de agua, abrimos la puerta y ¿qué crees? Todo el agua se va por ahí. O sea, las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, 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 adelante. Entonces, fíjense bien. Esto es muy interesante. ¿Sí? Porque el sodio quiere entrar. Y el potasio se quiere salir. Y esto hace una diferencia de fuerzas entre los que quieren entrar y los que quieren salir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa diferencia de fuerzas es lo que libera electrones, que no son otra cosa sino la energía libre. La energía que utilizan nuestras células son electrones. Así es como se hace una pila. Esta es una ley. Es la ecuación de Goldman-Nernst. Esta es la ecuación de Goldman-Nernst. ¿Has visto que cuando una pila se descompone, se le sale una agüita? Exacto, son electrolitos. Entonces se ponen electrolitos de un lado, electrolitos de otro, quieren pasar de un lado a otro, se les pone una membrana, solo que esa membrana, pues se la ponen una membrana que se descomponga rápido, porque si no las pilas serían eternas, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces lo mismo sucede aquí. Es como si dos grupos de niños jalaran la cuerda. ¿Cómo está el centro? Tenso, fuerte, resistente, ¿verdad? Si yo quisiera que un grupo de niños ganara, ¿qué tengo que hacer? Poner más niños. ¿Qué pasa si yo aumento el sodio en la dieta? Pues se me sale el potasio. Ahora, esta diferencia de fuerzas, yo dije que produce una carga eléctrica. Si hablamos de la célula muscular, es de menos 90 milivolts. Esos son los trabajos de Koch. Esto se ganó un premio Nobel. ¿Sale? Entonces este potencial de membrana empieza a disminuir. Entonces hay menos energía disponible para las funciones celulares. Esta energía es la que va y le avisa, la que nutre a la membrana celular para que empiece a funcionar. Perdón, a la membrana mitocondrial. Esto es lo que mide un electrocardiograma. Por eso cuando la gente anda diciendo burradas, diga como que hay que comer más sodio, que hay que tomar agua con sal y esas barbaridades, pues no tienen ni idea de lo que está diciendo. No tienen ni idea. ¿Sale? Porque eso es altamente peligroso. Ahora, pregunta de los 64. ¿Cómo se mete el oxígeno? Yo sé que la glucosa la mete la insulina, ¿no? ¿Sí o no? El sodio empuja la glucosa a que se meta. La glucosa se jala al potasio, se jala al magnesio. La glucosa entra como glucosa 6-fosfato de potasio. Déjenle cierro porque como que se puede meter un pingüino en cualquier momento, ¿no? No vaya a ser la de malas. Pero la pregunta es, ¿cómo se mete el oxígeno? Esa es la pregunta de los 64. ¿Quién lo mete? ¿Mm? No, no se sale. Se queda adentro. Inmediatamente se combina. ¿Eh? Pero sí.
Más o menos. Al oxígeno nadie lo mete. Él se mete solito. ¿Cómo? Por difusión. Empuja, empuja, empuja hasta que entra. Ah, pero hay que entender que esto también tiene reglas. ¿Me explicó? ¿Alguna vez te has subido a la cama de clavos? De aquí del papalote Museo del Niño. ¿Nunca te has subido? ¿Por qué? Uh, súbase. ¿Por qué ningún clavo te atraviesa? Son un montón. Porque el peso se distribuye entre todos. Entonces, hay poca fuerza en cada uno. ¿Verdad que sí? Si fuera uno solo, pues porque toda la fuerza se concentra ahí. Entonces, si el oxígeno está aquí distribuido, pues la fuerza que hace para entrar es poquita. El oxígeno es un material paramagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que se acerca a donde hay un campo electromagnético. ¿Sale? Si este potencial de membrana se mantiene, el oxígeno no solamente se acerca, se ordena uno tras de otro. Y por suma de vectores, empujan y entran. Pero si este potencial de membrana disminuye, entonces al oxígeno le cuesta trabajo entrar. ¿Me explico? Entonces, si le cuesta trabajo entrar, la forma en la que se produce la energía en la célula son dos vías. La vía aeróbica, que es la que ocupa oxígeno, pero mira cuánto ATP produce. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos produce esta? Pues casi todos. Pero esta no se puede hacer. ¿Por qué esta necesita? Oxígeno. Entonces la célula solamente puede irse por acá. La anaeróbica, pero eso solamente produce. ¿Cómo está trabajando entonces para sobrevivir la célula? El problema es que esta no puede desembocar a la acetilcoenzima A, que es la que hace el ciclo de Krebs, porque esta lo hace la aeróbica, sino regresa a su vía inicial, que se llama piruvato, y por la acción de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato. Este lactato debería de regresar al ciclo de Krebs, pero no hay, pues no puede. ¿Qué tiene que hacer? Se convierte en una sustancia activa que se llama ácido láctico. Y entonces aquí adentro se empieza a acidificar. Las células no pueden vivir en acidez. ¿Cómo se combate, hija? De forma fácil la acidez. Pues con un contrácido, ¿no? ¿Para qué sí? Un buffer. ¿Cuál es el buffer más importante por naturaleza? Entonces el agua empieza a entrar. Esto se llama inflamación. ¿Qué enfermedades por inflamación? Todas. No hay enfermedad que no sea por inflamación. ¿Están de acuerdo? Ahora, aquí adentro hay un agua muy especial. Hay un agua que es estructurada. Esta agua de aquí adentro es un agua que son caltratos. Son 37H2O. Haz de cuenta que son 37 moléculas de agua que están todas unidas, como si fueran un racimo de uvas. Se llama clúster. Yo no entendía por qué tenía que ser así. Ahorita ya lo van a ver. ¿Vale? Esto es el potencial de acción transmembrana. Lógicamente, hay cosas más interesantes. Por ejemplo, entre más sodio entre, menos glucosa entra. Y eso sería el principio de la resistencia a la insulina, entre otras cosas, ¿verdad? Ahora,
los trabajos de Dickerson y de Wilderson, que aunque no se ganen el Nobel, pero se ganan un buen premio, que fue el premio Osler de medicina. Dickerson y Wilderson, ellos dicen que cuando el sodio entra, la proteína, que es la carga negativa, se sale de la célula, se sale el nitrógeno. Aquí afuera, hija, hay muchos hidrogeniones, muchos hidrógenos. Entonces se empieza a formar amoníaco, urea, creatinina, ácido úrico. ¿Vale? Pero si se sale el nitrógeno, a la célula le va a costar trabajo formar proteína. Por eso no puede formar óxido nítrico. No puede haber vasodilatación. ¿Vale? Ahora le pega la pregunta de los 64. La célula, ¿cómo decide quemar azúcar? Bueno, para los puristas, ¿no? Pero a los puristas no les gusta decir la palabra quemar. Ok, oxidar. Para convertir en energía. ¿Cómo decide la célula oxidar grasa o oxidar azúcar? Glucosa. ¿Cómo lo decide? ¿Mm? Mm, pero metabólicamente hablando, ¿cómo lo decide? No está mal, ¿eh? La respuesta. ¿De cómo lo decide? Sencillo. Por la cantidad de oxígeno que tiene. El azúcar, hija, la glucosa, solamente necesita 6 moles de oxígeno. Pero las grasas necesitan 23. Si hay hipoxia, si la célula no puede entrar en la glucosa, ok, no puede haber vía aeróbica, pero tampoco se puede quemar grasa. Ahora entiendes. Ahora entiendes. Claro. El problema es la hipoxia celular. ¿Y por qué hay hipoxia celular? Pues porque el potencial de membrana empieza a disminuir. ¿Y por qué disminuye el potencial de membrana? Pues por las alteraciones electrolíticas entre el sodio y el potasio. Y andamos cuidando las calorías al paciente y el sodio no se lo estamos cuidando. Ahora, tiempo más tarde, años más tarde, se empezó a hablar de otro complejo muy importante. Pero no. El problema es que no hay energía porque la mitocondria se está dañando. Eso se llama disfunción mitocondrial. Cuando yo empecé a estudiar este fenómeno, para mí fue muy interesante, porque yo ya tenía muchos años trabajando con esto. Yo fui alumno del doctor Sodi Payá, ¿vale? Nosotros le hicimos 6 congresos en su honor. Trajimos a mucha gente de muchos países que fueron sus alumnos. ¿Sale? Yo ya vine trabajando con esto. Entonces, fíjate bien lo que dice. Es ocasionada por una reducción del potencial transmembrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial. Perfecto. ¿Quién dijimos que la nutría? La membrana celular. Y dice, ¿cuáles son las características de la disfunción mitocondrial? 1, hipoxia celular. ¿Por qué hay hipoxia? Pues porque no puede entrar el oxígeno, el potencial de membrana celular se ve alterado. Estrés del retículo endoplásmico. Claro, estrés oxidativo. ¿Vale? El oxígeno es bien reactivo. ¿El borrador? Se lo robaron. ¿El borrador? Yo lo vi. Pero estoy seguro. Ah, ves cómo se está. Tú lo tenías. ¿Eh? Pónganme mucha atención. Fíjense bien. El oxígeno es bien reactivo. El oxígeno se tiene que ir, cuando entra, inmediatamente se tiene que ir a oxidar al azúcar o a las grasas. Eso se llaman rutas oxidativas.
El 95 al 98% se va para esto. Del 2 al 5%, ¿con qué crees que reacciona? Reacciona con el agua libre. Por eso el agua libre no debe de entrar mucha célula. Hay gente loca que dice que hay que tomar mucha agua para que la célula se hidrate. Si la célula se hidratara por el agua que toma, sería bien peligroso. Bien peligroso. ¿Por qué? Porque si tú combinas H2O más un oxígeno molecular, ¿qué crees que haces? Haces peróxido de hidrógeno y un anión superóxido. Estos son agentes oxidantes. Esto se llama estrés oxidativo. Entonces, entre más agua libre haya, el poquito oxígeno que entra, hija, en lugar de irse a las rutas oxidativas, lo primero que se encuentra es el agua libre y reacciona. Por eso es que el agua dentro de la célula tiene que estar en forma de caltratos, para que cuando el oxígeno entre, no haga esta reacción. Estrés oxidativo. Por eso se empieza a oxidar el retículo endoplásmico, que es donde se fabrican las proteínas. Bueno, uno de los lugares donde se fabrican las proteínas. Dice, inflamación sistémica, o sea, de todo el cuerpo, de bajo grado, porque está entrando el agua. Depletación de la MPK. El MPK es un factor de transcripción que es como un activador para la energía en momentos de supervivencia sobre todo. Yo siempre lo comparo como cuando tú quieres comprar tortillas y no traes cambio y empiezas a jalar los pesitos de por todos lados, ¿no? Algo así hace el cuerpo, empieza a jalar un poquito de energía por todos lados para sobrevivir. Eso es lo que hace la MPK. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a analizar. Vamos a empezar a analizar. El problema de acumular grasa es porque no hay suficiente oxígeno. Y no hay suficiente oxígeno porque la membrana celular se está despolarizando. Ah, mira, aquí están los trabajos de la doctora Roxana Carbó. Lo que te digo, la glucosa solamente necesita 6 moles de oxígeno, pero las grasas necesitan 23. Entonces, si hay hipoxia, hija, la célula no puede quemar grasa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar estos aspectos importantes. Ahora, el problema, ese es uno, ¿no? Ese es uno. El problema es que también somos una generación que desafortunadamente come mucho azúcar. Yo les digo a mis alumnos, tú no me entiendes. ¿Sabes por qué no me entiendes? Porque tú naciste con la paleta de dulce en la mano. Mi generación no. ¿Vale? En mi generación, comprar azúcar no era tan fácil. Se la condicionaban. ¿Cierto o falso, hija? Uno llegaba a la tienda a comprar azúcar, no se la vendían. Tenías que comprar arroz, tenías que comprar frijolitos para que te vendieran azúcar. No era tan fácil. Comprar azúcar, comer azúcar, era de ricos. Sobre todo azúcar blanca. ¿Sí? Porque la morena era para los pobres. ¿No? ¿Estás de acuerdo, hija? No era tan fácil. Piloncillo, panela, ¿no? ¿Sale? Tú no. O sea, los cumpleaños, pues era pastel y se acabó. Las piñatas vinieron mucho después. De fruta. Y solamente eran en diciembre. Porque representaban precisamente, y eran de estrellas, porque representaban los pecados capitales. Ahora hasta piñatas, hasta de teiboleras. ¿Eh? Hasta de Donald Trump y todas esas cosas. Y llenas de dulces, ¿no? Nosotros salíamos a pedir calaverita, ¿no? Hacíamos nuestras calaveritas,
con cajas de zapatos, ¿no? ¿Sale? Que le ponías tu vela de- Tu velita adentro, ¿no? ¿Y sabes qué pedías? Pues lana. Ah, te dan dulces. Sí, antes era- ¿Me explicó? O sea, creo que ves cómo el ambiente obesogénico se va constituyendo. ¿Me explico? Yo le digo a mi hija, ¿no? Porque salen a pedir dulces en la Día de Muertos. Ay, bien, todos los niños con y no se les deja comer. Pues para que los hagan, ¿no? Qué absurdo, ¿no? O sea, no quieres que coman dulces, pero mandas a pedir dulces. Pues nada más lo frustras, ¿no? O sea, qué cosa tan absurda, ¿no? Entonces el problema es que desafortunadamente el exceso de azúcar activa genes que promueven la inflamación, la obesidad, la diabetes. Ahora, vamos a ver cómo se comía en el Paleolítico. Mira, de 159 dietas paleolíticas que se estudiaron, la ingesta de potasio era de 400,000 equivalentes. Hoy solamente es de 125. O sea, el Paleolítico ya consumía 4 veces más potasio que lo que hoy recomendamos. ¿Cuál hipervitaminosis? Dice este estudio, el problema es la inversión agrícola entre el sodio y el potasio. Antes se comía mucho potasio y poco sodio. Ahora se come mucho sodio y poco potasio. Entonces, las alteraciones del potencial de membrana, pues están a la orden del día. Mira, antes no se comía azúcar. Mira, dice, en siglos anteriores el azúcar era un producto de lujo, extremadamente caro y raro. Solamente la gente de dinero lo tenía. Cero consumo. No fue sino por 1900 que empezó verdaderamente el consumo de azúcar. Ya para el 94, 1994, cada norteamericano consumía casi 68 kilogramos de azúcar. Nosotros no estamos tan mal, ¿eh? Consumimos como 65. Sí, cada año. Y si tú no crees eso, sí, por persona. Y si tú no crees eso, no te preocupes, hay quien te ayuda. Pero toda la gente se toma 3 Coca-Colas diarias. Compañera, yo no se preocupe, alguien se las toma por usted. Pero el que se hace estadística, se hace estadística. ¿Vale? Ahora, el problema no es nada más que comemos cosas mal, es que también lo hacemos en grandes cantidades. Y cuando yo era joven, adolescente, bello y guapo, ¿no? Íbamos al cine, hija, y la bolsa de palomitas era de este tamaño. Ahora es una cubetón. Y si te lo acabas, te lo rellenan. Y el refresco de tamaño popular era de 355 mililitros, ¿no? La botella de cristal. Ahora el refresco de tamaño popular es de 600. Y la gente se lo acaba. Y hasta pide más. ¿Vale? El problema es ese. Una vez iba con mi sobrino, y ahorita mi sobrino es grande, ¿no? Estaba chiquito, estábamos en el súper. Dice, yo me compro un chiquito. Y dijo, claro que sí. Y agarra una cosa así, ¿no? Se llama metro. Y es un metro de chicle. Y le digo, ¿y eso qué es, hijo? ¿Tu chicle? ¿Ese es tu chicle? Un metro de chicle. O sea, yo compraba motitas. Los canguros. O sea, el problema no es nada más que comemos cosas malas. El problema es que lo hacemos en grandes cantidades. 3 pesos más y sube tu combo, ¿no? Me decía una vez mi compadre David, me decía, nos vemos unas pizzas. ¿Eres vegetariano? Unas pizzas, ¿no? De vegetales. Pero pues esta, compadre, y dice, no, mira, aquí nos dan más por 20 pesos más, ¿no? Le digo, o sea que por 20 pesos vamos a engordar, compadre. Vamos a pagar 20 pesos más y vamos a engordar. Aguántese con una pizza para los dos, ¿no?
Entonces el problema es ese exceso de carbohidratos, de grasas trans, baja ingesta de fibra, exceso de sodio, ¿no? Que lógicamente desencadena todo lo que llamamos enfermedades que amenazan la vida, ¿no? Ahora vamos a ver que el problema es que la membrana celular se empieza a intoxicar, a eso le llamamos lipotoxicidad, porque el azúcar se convierte en grasa. Y eso genera alteraciones, ¿no? Que tienen que ver precisamente con que subamos de peso. Ahora, fíjate bien, lo que manda a la célula que guarde grasa es un mensajero que se llama glicerol. El glicerol se detecta por el cerebro junto con la insulina para regular el hambre. Entonces, más glicerol, más insulina, más grasa se guarda en la reserva energética. ¿Te acuerdas del mecanismo de la resistencia a la insulina? Entonces, hay más resistencia a la insulina, más grasa se guarda como reserva energética. ¿Por qué hay resistencia a la insulina? Por muchos factores, pero entre ellos las alteraciones del potencial de membrana. Ahora lo que yo les decía, el punto es que el tejido graso funciona como una glándula. Libera un montón de mensajeros. Entre ellos los que inflaman. ¿No? Bueno. Qué complejo, ¿no? Y solamente di pinceladas. ¿Sí? La cosa es más profunda. ¿Eh? Sí. Ok, hay un factor hereditario también. Hay unos genes que se llaman genes MODY. Y los genes MODY predisponen sí, una hiperglicemia familiar. Es verdad. Pero también hay una cosa que es importante. La genética predispone, pero el estilo de vida lo dispara. Sí, claro, es igualita, solamente que la causa es diferente, pero se trata igual. Los genes se pueden silenciar. Claro. Sí, claro. Aquí lo importante es que quien lo detona, o sea, el estilo de vida. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos el potencial para poder ser buenos o ser malos. ¿Quién lo decide? Todo lo decide. Claro, claro. Depende cómo nosotros estemos de alguna manera facultados para modular las emociones. O sea, no todos modulamos las emociones de la misma manera. También. Uh-huh. Hay impactos psicológicos que son pues, fatales para mucha gente. Claro. Ahora bien, nosotros vamos a ver cómo a través de nuestra tecnología podríamos ayudar, ¿verdad? Sustentado científicamente, porque yo no voy a decir nada nunca que no tenga un sustento. Yo no soy merolico, me estoy vendiendo en el mercado. ¿Sale? Todo de comprobación científica. Sí. Pues sí, le puedo dar 2 por 1 de los equipos. Pero se los doy con sustento científico, por supuesto. Sí, o sea, no quiere decir que porque alguien como yo me declaro una persona de ciencia, pues no me gusta vender cosas, ¿por qué no? Si no vendo a mi mamá porque ya no está, pues no, anda, la vendería también, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de nuestra tecnología. Nuestra tecnología es una tecnología que ocupa fenómenos muy interesantes que se conocen desde hace muchos años, ¿sí? Aquí lo interesante, hija, es que a alguien se le ocurrió ponerlos juntos. Y eso es lo que lo hizo poderoso. ¿Por qué? Porque nuestro equipo trabaja con 2 fenómenos muy interesantes. Trabaja por un lado, ¿sí? Con el infrarrojo lejano y por otro lado con la diatermia profunda. Repito, ambos fenómenos se conocen desde hace mucho. Pero alguien los puso juntos. Es como tener 2 aparatos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es uno de los grandes aspectos de este equipo híbrido? Porque es un equipo híbrido entonces.
que tiene muchas ventajas funcionales. Primero, los dos fenómenos coadyuvan, ¿verdad? Para ejercer ciertos aspectos de estímulo fisiológico en nuestras células. Segundo, es fácil de ocupar. Tercero, es este equipo de nosotros es exageradamente económico. Exageradamente económico. Es que ese es el punto que mucha gente no entiende. Tú que vendes aparatos, hija, nadie que tú mejor me va a entender. A la gente todo se le hace caro. ¿En serio? ¿No? Cuando yo empecé, pues yo no conozco a alguien más, honestamente, ¿verdad? Pero yo fui la primera persona que empezó a hablar de esta tecnología aquí en México. Cuando esta tecnología llegó a México, hija, que llegó con otra empresa donde yo capacité, que son los que tenían la patente, que la tuvieron por 10 años, porque las patentes médicas solamente duran 10 años por, así está establecido, ¿no? ¿Sabes cuánto costaba el equipo, hija? En 1,000 pesos. Yo estuve peleando con los chinos y lo pudimos bajar a 60,000 pesos. Por eso cuando yo digo a una persona, el equipo vale 8,000 pesos. Ah, es que está bien caro. ¿Sale? Yo solamente se lo pude vender a mis alumnos y hacerles planes para decirle cómo lo vas a recuperar dando terapia, ¿no? Pues sí, funcionaba, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es el problema? Hay muchos pacientes que van a necesitar tratamientos muy prolongados o más activos. Pero ¿cómo es el paciente? Compres un equipo de 60,000 pesos. No va a poder. Pero a lo mejor si yo compres uno de 8, pues a lo mejor ya es más fácil que lo pueda hacer. Y entonces sabes que ahora sí de terapia diario. Désela 2 veces al día, pues si ya lo tiene, dése la terapia 2 veces al día. ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, es fácil de usar. ¿Por qué? Porque es tan intuitivo su acción que se puede ocupar bajo cualquier criterio. Mire, usted lo puede ocupar bajo los criterios de la rehabilitación, la fisiatría. Usted lo puede ocupar con los criterios de la acupuntura. Lo puede ocupar con los criterios del masaje. O la manera más empírica. Alguien dice, pues yo no sé nada de salud, pero sé que si me lo pongo donde me duele, mejoro. Punto. Entonces, es lo más sencillo. Eso es lo más interesante. ¿Sale? Ahora si quieres que te den la plática, no hay problema. Pero ¿qué son los terahertz? Vamos a hablarlo rápidamente. De toda la parte lumínica, de todo lo que los rayos solares llegan a este planeta y a todos los planetas, llegan muchas frecuencias. Una de esas frecuencias es el infrarrojo, pero es muy grande el infrarrojo. Mira, comparado contra otras, muy grande. Por eso es que nosotros lo dividimos en 3 partes, A, B y C. Pero para fines prácticos, nosotros en medicina solamente ocupamos 2 fracciones, el infrarrojo cercano o proximal, que es este, y el infrarrojo lejano o distal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la diferencia? La penetración. Este solamente puede penetrar 1 centímetro después de la piel. Mira, yo lo pongo aquí. Ahí está, ¿verdad? Ahora póngase también su dedo, hija, encima del mío. No se ve, ¿verdad? Solamente puede penetrar 1 centímetro después de la piel. El infrarrojo lejano o distal puede penetrar hasta 10 centímetros después, 8 centímetros después de la piel. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver que aquí pegadito a las microondas, aquí, mira, pegadito a las microondas, en 1984 se descubrió que en el infrarrojo lejano había una subfrecuencia, que le dieron el nombre de terahertz. Ventajas, puede penetrar hasta 10, 12, 14 centímetros después de la piel. Porque el infrarrojo se transmite muy bien en agua. Ya me acabé el agua.
Tantita, nada más para hacer una pregunta. ¿Para el Tantita. ejercicio? Para el ejercicio. ¿Sale? Y el 70% de nuestro cuerpo es agua. Ya en la actualidad, hija, se está haciendo una cosa que se llama termografía por terahertz. ¿Qué es la termografía? Ah, como si fueran rayos X. Miren, esto es agua, ¿no? Mira, fíjate. Fíjate. Como el infrarrojo se difunde muy bien en el agua. ¿Vale? Pero en otro material, ¿no? Se absorbe. ¿Vale? Entonces, entre más agua tengas, pues penetra bien. ¿De acuerdo? Y eso es muy bueno, porque entonces puedes llegar a zonas mucho más profundas de nuestro cuerpo. Ujú. ¿Sale? Y puede ser agua de las mujeres. Puede ser agua de sabor. Pues yo digo que sí. No, pues yo creo que sí. Fíjate que no he hecho ya la prueba. Porque mira, también hay una cosa muy importante. Nuestros iones también fungen como mediadores para transmitirlo, ¿no? Pues también influye eso, esa parte. Ahora, lo interesante es que nosotros tenemos dos fenómenos. Fenómeno lumínico, el fenómeno térmico. Son los dos fenómenos los que ocurren. Yo en particular digo, ¿verdad? Que cuando nosotros usamos nuestra tecnología, el cuerpo puede liberar 7 reacciones. Uno, aumento de la temperatura del tejido, aumento en la síntesis de la proteína de shock térmico, efecto sobre el potencial de membrana, que ya vemos su importancia, porque es irradiación electromagnética a los terahertz, equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre, activación de factores de transcripción NRF1 y NRF2, activación de fenómenos pirroeléctricos. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Porque el fenómeno pirroeléctrico, o sea, cuando hay mucho calor, en un material pirroeléctrico como es la membrana celular, mejora el potencial de membrana. Si mejora el potencial de membrana, mejora la entrada de oxígeno. Y si mejora la entrada de oxígeno, podemos quemar más grasa. ¿No? Ahora, las proteínas de shock térmico son unas proteínas que cuando se activan por calor, hacen más eficiente el funcionamiento celular. Se producen antioxidantes, el sistema inmunológico se activa, tienen muchas funciones. Por eso es que el temazcal funciona. Los baños de vapor, el rayo láser. ¿Quién se salió? Que no, que no se vaya a meter un pingüino y, ¿no? Pero es muy importante para evaluar y entender cómo se mejoran las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Cómo son muy importantes, por ejemplo, en la aterosclerosis. Ahora, la termoterapia se ha demostrado que aumentar la temperatura en el tejido, en los espacios localizados, puede ejercer un efecto que llamamos termogénesis. Y al activarse la termogénesis, el consumo, ¿verdad?, de la grasa localizada puede ser más útil. Se puede adelgazar. A lo mejor no curamos toda la obesidad, pero en un tratamiento integral puede ser. Mira, termogénesis. ¿Sí? Con unidades capacitivas. Mira, termoterapia por infrarrojos para el sobrepeso. O sea, sí existe literatura en la cual dice que cuando utilizamos infrarrojo, pueden, y mira, y no solamente mejora la talla, ¿no? Mejora también patrones como la insulina, la glucosa, ¿sí? Exacto. Muy interesante, ¿no? Mira, estimulación eléctrica con choque térmico reduce la adiposidad visceral. Por eso es que el SEI de los pies, que precisamente es un estímulo eléctrico, la gente dice, es que he bajado de peso. Sí, claro, por supuesto, porque se produce una termogénesis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mira,
¿Por qué? Porque acuérdate, dijimos es un proceso inflamatorio, por hipoxia. Mira, factor inducible por hipoxia a nivel de la célula. El problema es que no hay oxígeno. Entonces, nosotros modificamos el potencial de membrana con nuestro equipo, ayudamos a que la célula tenga más energía. Por eso podemos decir, muchas enfermedades se pueden tratar. Aquí estamos hablando de la obesidad y lo único que estamos haciendo es justificarlo científicamente. Pero lo mismo podríamos hablar de la diabetes, del cáncer, de la artritis, de cualquier enfermedad, ¿no? Ahora, regeneración del tubo digestivo con células madre estimuladas por luz infrarroja. La luz infrarroja estimula la liberación de células madre y puede regenerar el tubo digestivo, ¿no? Entonces, la aplicación de nuestro dispositivo puede ser útil en un tratamiento integral para mejorar el peso, la obesidad, claro. Ahora, si esto le unas que deje de comer azúcar, deje de comer sal, deje de comer cosas fritas, coma más fruta, más verduras, póngase a hacer ejercicios de fuerza, hay que cargar un poquito, aunque sea un kilo de frijoles en cada brazo. Claro que se puede. Entonces, efectos generales del equipo. Aumenta los glóbulos rojos, mejora el flujo sanguíneo. Promueve la captación de radicales libres. Detiene el sangrado, mejora el trabajo de plaquetas, fortalece el corazón, mejora la respuesta inmunológica, facilita la entrada de oxígeno celular, mejora la respuesta inmunológica aumentando las células T, disminuye la presión arterial, tiene efecto antiinflamatorio, ayuda a relajar a nivel muscular, ayuda a la disociación de la hemoglobina para que se facilite la disponibilidad del oxígeno, crea una sensación de sedación, aumenta el volumen, la concentración en la orina. ¿Vale? ¿Cómo se aplica? Hay una y mil formas de aplicarlo. Yo les voy a enseñar mi técnica personal, la que yo hago. ¿Vale? La que a mí me enseñaron, la que a mí me ha funcionado. ¿De acuerdo? Entonces, con la menor cantidad de ropa posible, preferentemente estados acostados, vamos a hacer desplazamientos largos circulares por todo el cuerpo, de 5 a 15 minutitos. Y luego por la parte posterior, la espalda. ¿Vale? Después vamos a hacer desplazamientos largos, rectos, desde la cabeza hasta los pies, de 10 a 20 minutitos, por el frente, por la espalda. ¿Vale? Ahora, si usted sabe acupuntura, pues vaya a los puntos de acupuntura, y si no, váyase a la parte localizada. Vamos a dar la área abdominal, todo el área abdominal, ¿no? ¿Qué áreas son importantes? El abdomen, las chaparreras, la parte interna, ¿no? Por ejemplo. Ahí sí, entonces se puede aplicar para este proceso, ¿no? Todas esas áreas. Yo generalmente termino dando terapia en la palma de las manos y en la planta de los pies, porque aquí puntos de acupuntura muy importantes, puntos energéticos. ¿Vale? Bueno, esta es una forma útil de utilizar nuestro dispositivo para mejorar ese tipo de cosas. Pero no olvidar, ¿no? Es integral. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienen un poquito más. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Sí, claro, si ustedes la piden, que se la dan, no hay problema. El conocimiento es patrimonio de la humanidad, dije, acuérdense. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si haya preguntas, comentarios, no sé si allá en el chat haya preguntas, comentarios. Si hay preguntas, comentarios, con todo gusto las respondo. Y si no hay, también las respondo, no pasa nada. ¿Eh? En el Zoom, por el momento no hay nada. Bueno, muy bien. Ese aparato tan traje, ¿qué tiempo de vida tienen? ¿Cuánto? A los después un poco de hacer el esfuerzo, como y ese.
6. ¿Es ahí? O el otro.